Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? Otro sábado más acá en Famosos Entre Nosotros. Y se vienen novedades. Hablaremos más adelante, pero se vienen novedades. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano. Estén atentos. Sí, estén atentos. Bien, Nano, muy bien. Una tarde más de sábado de charla hermosa con invitados extraordinarios, la verdad que tan variados, tan exquisitos y tan rica la historia de cada uno de ellos, ¿no? Exacto. Y en este sábado tengo el placer de presentar a una psicoanalista y escritora que nos va a hablar muchas cosas y sobre todo de su última novela. Quiero presentarla y no demorarme más. Ella es Verónica Selva, le doy la bienvenida y la saludo. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, No, gracias por acercarte. Muchas gracias por venir y como hacemos siempre, con la pregunta inicial. ¿Cómo empezaste, Vero? Bueno, con la escritura yo tengo un recorrido más lúdico desde chica, digamos. Al principio, como todo adolescente, hacía poesías patéticas sobre cómo sufrimos y cómo Claro. y lo horrible que es el mundo, ¿no? Esas cosas. Hemos estado ahí. Es seguro. Entonces, bueno, eso está todo escondido, nunca salió a ningún lado, hasta que recién a los 30 decidí hacer un taller de escritura con Héctor Lastra, y lo feo de la parte fea de ese taller de escritura fue que un jueves, cuando me tocaba ir, me entero por el diario, por el periódico, que había muerto, que lo habían encontrado muerto en su casa, con lo cual me quedé sin taller, fue medio un shock, y la novela que estaba escribiendo en ese momento quedó y no continuó. Es como si uno dijera, estaba como en transferencia con él, estaba dedicada, y él se fue y ya esa novela no pudo continuar. Años después porque uno, bueno, al tener otra profesión, tiene poco tiempo también, ¿no? Entonces, para dedicarle a la escritura, me entero que existe Casa de Letras, que es una carrera en escritura narrativa, que dura 3 años. Y ahí conocí, bueno, escritores, profesores fabulosos que me enseñaron que esto es un oficio, que esto tiene una estructura, que esto no es inspiración, que esto es laburo, que esto es sentarse, que es sentarse frente a la hoja en blanco y sudar porque no te sale nada y angustiarte, y cuando al fin sale es la felicidad. Y ellos me enseñaron que también se puede escribir de muchas formas, así como hay una estructura, también hay algunos que te dicen que tendrías que saber absolutamente cómo va a terminar y cómo empieza y cómo continúa antes de empezar, y otros te dicen largate y escribí y que vaya saliendo y el personaje se va armando. Entonces la verdad que ahí aprendí mucho, y este es un sueño que yo tengo desde chica, ser escritora. Nunca pensé que iba a poder vivir de esto. Nadie vive de esto. Pues sí, hay muchos que viven de esto. Samantha se acaba de ganar un buen premio. Hay muchos que viven de esto. Pero bueno, digo, la gran mayoría no vivimos de esto, y tenemos que dedicarnos bastante tiempo a la profesión, entonces tenemos poco tiempo para escribir. Pero siempre soñé con publicar un libro. Antes de esta novela publicamos también en el 2025 un libro de cuentos con otra editorial, Omayu, una editorial artesanal maravillosa, que está en cada detalle del libro, ¿viste? Y que dependiendo de los cuentos o dependiendo del relato, ellos intervienen en el libro con objetos, o con dibujos. Es artesanal. Y esta Diotima fue más o menos en la misma época que salió. Y bueno, la verdad es que es mucho trabajo publicar, porque cuando uno no es conocido no te llaman las editoriales, tenés que ir vos y
con tu manuscrito a ver si a alguno le gusta, y hasta que a alguno le gusta. Y bueno, a veces pasan años. Claro. Y decís que publicaste los dos el año pasado. ¿Los escribiste al mismo tiempo? ¿No los escribiste al mismo tiempo? No. ¿Se puede escribir al mismo tiempo? Sí se puede, pero no soy tan prolífera, por lo menos no ahora. En aquel momento, cuando estaba haciendo Casa de Letras, sí, porque yo soy medio alumnita. A mí me gusta que me digan, para la semana que viene tenés que hacer esto. Yo soy muy aplicada, siempre fui muy buena alumna, entonces me sale. Cuando dejas de tener esa estructura, te tenés que poner, vos sos tu propio jefe y a veces decís, bueno, más tarde, ay, se me hizo tarde. Los cuentos los escribí desde aproximadamente 2009. Son toda una seguidilla, desde el 2009 hasta el 2025 que fui sacando. Y la novela la comencé en el 2015, en realidad, y la fui dejando y fui retomando, y bueno, finalmente le di un cierre. Yo no soy muy obsesiva para la corrección, esto de que hay gente que no puede soltar nunca el libro porque nunca está bien, digamos, siempre claro. le falta algo. A mí me pareció que cerraba redonda donde cerraba, me quedó una novela más o menos corta, de 110 páginas, podría haber seguido, pero la verdad que me pareció que ahí donde cerraba, que es los que lo leyeron me dicen, ay, bueno, donde cierra y vos decís, ay, es donde tiene que cerrar, final abierto. Algunos me piden segunda parte, otros me dicen da para serie de Netflix. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Verónica, y de esos métodos que hablaste al tiempo de estudiar, ¿no? El modo de encarar la escritura, previendo un final o no, ¿a vos qué te resultó o cómo fue en tu caso tu experiencia? Muy bien, porque yo estuve años con un escritor que se llama José María Brindisi, muy, muy, muy bueno, como profesor, como escritor, y él era el que me decía que había que tener un final. Y yo, la alumna rebelde, nunca podía tenerlo y empezaba a escribir, y lo que me funcionaba a mí es que justamente el mismo personaje, la misma historia, me iban dando el tono de la narración, y también me iba dando la historia, porque al personaje le van pasando cosas más allá de mí y de lo que yo quería que le pasara, porque una vez que el personaje suelta a la escritora, es como que va solo, ¿viste? Y todo está contenido en esa historia que es verosímil, además, en tanto le pasan las cosas que le tienen que pasar, ¿no? Porque el personaje ya se independizó, y a mí me funciona más eso. A veces no, a veces tuve que imaginarme un final como para ver cómo seguía, porque a veces se me trababa. Había cuentos que capaz que los tenía que abandonar y agarrar otro año porque no sabía por qué me había trabado tanto, y ahí concebir un final sí me hizo, por ejemplo, seguir adelante con el cuento, pero no es la mayor parte de las veces es la otra, es la que, bueno, el personaje tiene su historia. Claro. Claro. Vos decís que en determinados momentos te trababas, no sabías por qué. Ahí es donde, no sé si lo viste de esa forma, ¿no? Donde se entrelazan el ser psicoanalista y el ser escritora. ¿Hay algo de eso anda ahí? A ver, ¿O cómo pasa eso? yo, ¿Se entrelazan? para mí se entrelazan un montón, porque yo concibo el psicoanálisis y la práctica diaria con mis pacientes como una forma también de mostrarles un relato diferente de su historia, ¿no? Para que puedan tener un punto de vista diferente, otro punto de vista, relato. No estoy hablando todo de términos de literatura, porque para mí es una misma cosa.
a veces el paciente viene cristalizado, agarrado de un punto de vista único de su historia y con eso sufre y con eso es esto me pasó, entonces como me pasó esto nunca voy a poder ser feliz. Y cuando empezás a armar, a tejer, ¿no? A tejer con eso que te trae el paciente una otra historia, un otro punto de vista, construís porque no todo es, viste, la cosa esta que del psicoanalista que interpreta. Vos también construís con el paciente cosas que al paciente le faltan en ese simbólico, ¿no? Que le falta entender y vos le das una historia para que entienda. Y ahí es como que vienen alivios en que, pero entonces podía ser de otra forma, pero entonces lo podía ver de otra forma. Y la verdad que sí, para mí, psicoanálisis y escritura van de la mano. Yo tengo una profesión y un oficio, pero que son para mí muy parecidos. Qué bien. Cuento y novela has escrito. ¿Y cuál sería para vos la diferencia? ¿O cómo llegás a decidir escribir una novela, si es que se decide previamente, y un cuento? ¿Cómo surge? Uno piensa que el cuento es más fácil porque es más corto. Eso es algo que se dice mucho y entonces uno empieza con ese prejuicio y dice, bueno, ¿cómo yo voy a escribir una novela si recién empiezo? Voy a escribir un cuento. Hasta que te enterás que el cuento no es más fácil por ser más corto, porque el cuento es diferente directamente, no es solo más corto. Incluso un cuento puede ser bien largo también. El cuento es solamente diferente, tiene otra estructura. Yo lo definiría más como que el cuento es una situación y la novela es más una historia de personajes. Y entonces, bueno, vos te podés explayar mucho más. En la novela puede haber mucho tiempo muerto. De hecho, está bueno si lo hay, porque tampoco podés todo el tiempo ir al grano, ¿no? Al punto de la historia. Que haya tensión todo el tiempo. O que tensión todo el tiempo. Entonces, bueno, vos ahí dejás que no pase nada por un rato también en la novela, ¿viste? Hay descripciones para preparar lo que tiene que pasar. Pero después también está la parte de la historia no puede ser solamente la historia que estás contando, porque si eso no se abre a historias paralelas o si no se abre a que el personaje también tiene otros intereses o otros amigos o le pasan cosas por fuera de la historia y también te quedas muy encerrado y es aburrido. Entonces es todo un laburo. Es como muy unidimensional. Exacto. La novela si no la vas abriendo, ¿no? Si no la vas abriendo es unidimensional y poco creíble también, porque... Claro. A menos que sean estas cosas de insights donde él o la protagonista se van presentando y se van mostrando y van hablando de su historia, que aparecen los personajes en relación a él. Bueno, eso también es una posibilidad. De hecho, hay algunas novelas en primera persona en donde realmente, bueno, sí, cada vez es más es más aceptado que haya de todo. Últimamente estoy leyendo mucho lo que una editorial que se llama Bosque Energético está sacando, que es Diario de. Entonces, un escritor habla de su intimidad. Entonces, diario de abandono, diario de menopausia, diario de familia, hay un montón diarios de, y vos lo ves ahí al escritor hablando en primera persona y es él, no es un personaje. Claro. Así que como Camila Sosa Villalda, por ejemplo, ¿no? También es. Sí, va por ese lado. Sí. Y todo es permitido y todo está bien, seguro, digamos, no hay estructuras para escribir bien, pero también está bien salirse de esa estructura, ¿no? Y que cada uno tenga su impronta. Claro. Verónica, el final se impone o viene siendo naturalmente conforme a lo que vas escribiendo, pero ¿qué pasa cuando terminas la obra y sabes que ese es el punto final? ¿Lo lees todo? ¿Lo lees a un tercero? ¿Hay algún tipo de medición o referencia de a ver qué pasa con todo esto? Yo lo fui trabajando con un profesor y con compañeros de taller y también la trabajé con otro profesor sola. Y digamos que finalmente
aprendí algo de los dos, pero me quedé con mi versión. Ujú. Porque eran justamente los profesores a los que me refiero, eran justamente los dos puntos de vista opuestos. Que te digo, uno te dice tenés que saber el final, y el otro que te dice anda escribiendo y Claro. fíjate. Ujú. Entonces, bueno, de los dos saqué algo, pero finalmente fue mi versión, y bueno, y yo la terminé de dibujar cuando me pareció que ya estaba. Cuando me Ujú. pareció que ya estaba, la dibujé completa como me gustaba a mí. Bien. Buenísimo. Muy bien. Tenemos que ir al primer corte. Vamos. Estamos con Verónica Selva, psicoanalista y escritora, y vamos con una pregunta gancho. Bien. Como analista y como escritora, ¿está mal decir demasiado? No la cuentes ahora, no la contestes ahora. Vamos al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa, y como no podía ser de otra forma, say too much, decís demasiado. Vamos, Gonza, cuando quieras. Before you say too much, you better kiss me, baby. Before you say too much, say too much, say too much, say too much. Say too much. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre nosotros y hoy estamos con la psicoanalista y escritora Verónica Selva, y quedó una pregunta gancho. Sí, quedó una pregunta gancho. En tu profesión y en tu oficio, ¿está mal decir demasiado como escritora y como psicoanalista? Bueno, depende, ¿no? Depende de lo que uno diga. Me das pie para promocionar el psicoanálisis, mira, porque... Ay, dale, promocionemos el Ay, psicoanálisis. sí, estoy cansada. Tan bastardeado. Ay, tan bastardeado. No, estoy cansada de que el psicoanálisis es la figura de un analista callado, muerto, Sí. que no toda la sesión no dice nada más que Mm. y que el paciente se va y piensa que hay que hablar todo el tiempo de la infancia, de su madre, de su padre, y que dura 30 años y que nunca se siente mejor. Basta con eso. No es eso. No es eso el eso. psicoanálisis. No es eso el psicoanálisis. Entonces ahí es donde yo diría, me diste el pie para... Yo soy una analista bastante habladora. Yo no... Yo también. Bien, no me parece que haya que
Digamos que cuando se dijo que el psicoanalista tenía que ser neutral, no se dijo que tenía que ser callado. Neutral es no empezar a contarle la vida a tu paciente o tus problemas a tu paciente, o no interpretar desde tu fantasma, ¿viste? Desde tus rollos que no pudiste resolver. Pero eso no quiere decir que no puedas hablar, y hablás. Y realmente me parece que eso al paciente le alivia mucho, porque un psicoanalista serio en la otra punta del consultorio que no le dijo nada en toda la sesión, lo deja más angustiado de lo que llegó. Claro. Entonces, bueno, ahí decir está bien, Ujú. hay que ver qué se dice, no se dicen cosas personales, pero se dice. Sí, y no se dice, perdón, también, cuando se me plantea esta pregunta, que me la planteo yo también, ¿no? Hay un punto donde a lo mejor uno no puede, me parece, darle la respuesta, ponerle en boca del paciente o de la paciente la respuesta que uno quiere que dé. Y ¿No? claro, no. La que uno quiere, no. Uno puede ayudar a que encuentre una respuesta, pero... Claro, de la eso se que- trata. Exactamente, pero la que uno quiere, no. El decir demasiado, bueno, otra cosa también que se me ocurre con esto que estás diciendo es que en la facultad, bueno, los exámenes, cuanto más decías, obviamente que el concepto tenía que ser correcto, mejor nota te sacabas, ¿no? Esto un poco de adornar las palabras. Y yo era buena adornando, llenando hojas, después me dolían las manos. Más allá de que el concepto era el correcto, también llenaba hojas, ¿viste? Entregaba exámenes de 8 hojas. Entonces, bueno. Y quizás eso me llevó a poder escribir también. En la escritura no es bueno ni corto ni largo, es bueno porque es bueno, ¿no? Claro. Claro. Un cuento puede tener 2 páginas o 15, y una novela puede tener 500 o 100. Sí. Y ahí se trata, no sé si de decir demasiado, sino de, bueno, decir bien, decir lindo, Claro. saber hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Con eso que está diciendo. Imagino también que hay una exigencia de tipo gramatical, hay algo estricto en eso, ¿no? O hoy está un poco más abierto, no sé cómo se vive. Yo lo que creo es que tiene que ver con narradores. No es tanto la exigencia gramatical, Ujú. salvo que el texto te lo pida, salvo que el narrador te lo pida. Si el narrador es un Claro. profesor de literatura y es obsesivo, y entonces... Pero de lo que se trata, bueno, por ejemplo, en esta novela hay 2 personajes principales, más el personaje que cambia la novela, digamos, que es la paciente que ingresa. Las 2 personajes principales, que son Sara e Inés, que conviven, cada una tiene un narrador que es en tercera persona, es un narrador externo a ellas, pero es muy íntimo, es un narrador que está como apoyado en el hombro de ellas y sabe todo. Ujú. Entonces, cuando habla el narrador de Sara, habla como Sara, y cuando habla el narrador de Inés, habla como Inés. Bien. Entonces, ahí no se trata de ser correcto gramaticalmente, Claro. sino de que al libro le sirva como estás hablando. Claro. Estamos hablando de tu última novela, La distancia justa, ¿no? Exacto. Estos personajes. Voy un poquito al comienzo. Vos has ganado muchos concursos de cuento breve, ¿no? Sí. Que si quieres mencionarlos nos encantaría. Pero, ¿qué se siente cuando se recibe un premio y cómo juega en esta vocación, en este oficio, ¿no? Cuando uno lo premian, no es Sí. fácil, digamos. Es hermoso, se te aflojan un poco las piernas cuando te llaman o cuando te lees ahí. Para mí fue muy importante los primeros premios, porque en los primeros yo no me la creía, estaba recién comenzando, mi hija era muy chiquita y yo en el 2009, mi hija tenía 2 años y yo me iba con culpa a Casa de Letras. Viste que las madres tenemos culpa todo el tiempo de irnos, como si no les hiciéramos bien a nuestros hijos yéndonos un rato, ¿no? Que nos extrañe. Exacto, pero bueno, igual la culpa está, es ancestral, no sé, está. Entonces yo me iba igual a Casa de Letras, me iba con culpa, pero me iba y lo disfrutaba. Y claro, cuando en el 2011
había empezado en 2009, fíjate que son nada más que 2 años, gano 3 concursos, digo, bueno, algo bien debo Estoy estar haciendo. haciendo. Claro. Entonces como que me autoricé. Quizás está mal autorizarse por la mirada externa, por el premio, por la nota o pero yo soy así y bueno, a mí la nota me importa y el Claro. premio también. Claro, son estímulos Son también, ¿no? estímulos. Y además que no es de cualquier, digamos, cualquiera, quiero entrecomillarlo, de cualquier persona, digo, seguramente en un contexto y en un ámbito Mm. donde, bueno, ese halago Mm, tiene un significado también especial, ¿no? Entonces claro. Exacto. está muy bueno. Y la mirada del otro siempre potencia, ¿no? siempre Y potencia. Y para no un lado la o para el otro. Pero siempre absolutamente, potencia. la verdad es que sí, no la mirada de la tía, de la mamá y del papá, Ujú. sino la mirada Claro. bueno, del que conoce algo del asunto, ¿no? Porque, Claro. bueno, los amigos te dicen, ay, qué lindo, pero... Sí. ¿Te dicen, ay, qué lindo? ¿O hay algún crítico siempre que aparece ahí o medio como que uno no sabe por qué está No. diciendo lo que está diciendo? No, hay amigos que no me leen directamente, eso Ah. sí está, eso sí está. ¿Y se banca eso? Sí, porque sé que, bueno, yo le banco cualquier cosa a los amigos, la verdad es esa. Me parece que cada uno, cada amigo tiene su especificidad y su Ujú. forma y su singularidad, y sí, se banca que no te Mm. lean. De hecho, uno escribe para que lo lean, pero para que Ujú. lo lean desconocidos. Yo me imagino que en el libro mío, en la casa de alguien que no conozco, y ay, me encanta. O entro a las librerías a buscarme, a ver si está. El otro día Ajá. me encontré en Eterna Cadencia, que es una librería que yo siempre amé, y me encontré en Cúspide y en Jenny, y dije, ay, estoy acá al lado de escritores. Ah, Claro. yo también, claro, era escritora. Pero bueno, como ese sueño, ¿no? Claro. Medio Claro. ese sueño cumplido de estar ahí. Bien. Y hablando de esto que decías recién, ¿cómo manejas este tema eh, de que tus amigos se enteren o utilizar cosas que son tuyas y que los demás tu mamá, tu hija, tus amigos, porque el desconocido? Tal cual, tal cual. Está muy bien lo que preguntás porque en realidad esta novela, la protagonista es psicóloga, es psicoanalista. Ujú. Y está atendiendo en un consultorio y en una casa que es igual a la mía. ¿Cómo no asociarte? ¿Cómo no asociar? Entonces, por más que yo les diga, no soy yo, es ficción, mis amigos cuando la leyeron decían, no me podía sacar de la cabeza que eras vos, entonces me costó, porque para mí eras vos. Claro. Y bueno, claramente no era yo, pero igualmente la cercanía de profesión y algunas... Bueno, el detalle de la casa y del consultorio, algunos pensamientos propios. Obviamente que eso es imposible no asociarlo. Y eso obtura la lectura más bien. Por eso me gusta más que me lean los desconocidos y no los conocidos. ¿Y obtura la escritura también? No, a ver, no, salvo que quizás tuviera algo que escribir muy doloroso sobre mi madre, pero la verdad es que no tengo, entonces, pero quizás ahí sí obturaría, puede ser, esperaría que se muriera para escribirlo. Claro. Vero, vos encontraste tu propio estilo, seguramente, y eso está buenísimo, ¿no? Y te da esa seguridad. ¿Tuviste que pelear un poquito eso? Porque uno cuando tiene referentes y modelos, nos pasa también a la hora, no sé, de cantar, que uno tiene modelos y referentes, que a veces uno puede impregnarse de algunas cositas que no son propias y desprenderse de eso para encontrar lo propio es todo un trabajo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, creo que siempre tuve un estilo quizás parecido a los escritores que tienen un estilo de narrar humorístico, pero no porque diga chistes, sino porque escribo cosas a veces muy duras, personajes muy duros que sufren mucho, que tienen patología mental.
que tienen características bizarras, oscuras. Entonces, para que eso no sea un dramón, ¿viste? El narrador, que sea un poco más amable, que tire algún tinte humorístico, ayuda para la lectura. Claro. Entonces, bueno, ese creo que siempre fue mi estilo. Aunque, bueno, no puedo decir que leer no me ayuda a moldearlo también, ¿no? Ujú. Uno vive hablado por otros y Ujú. más allá de que el estilo sea propio, también se te pegan algunas cosas. Yo leí muchos cuentos de escritores argentinos, sobre todo. Y bueno, Liliana Hecker Ujú. y Mariana Enríquez y Samantha Schweblin y todo eso, la verdad es que un poquito de cada una he sacado, Claro, creo. claro. Sí. Qué lindo eso que decís, uno vive hablado por otros. Claro. Qué lindo cómo Ujú. resuena. Mm, Bien. mm. Bueno, tenemos que ir al segundo corte. Vamos. Estamos con Verónica Selva, que es psicoanalista y escritora. Y hay otra pregunta gancho. Hablando de tu libro, de tu última novela, ¿hay que volver para mantener la distancia justa? No la contestes ahora. Vamos al segundo tema. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Mercedes Sosa, featuring, como se dice ahora, Diego Torres, Samba para olvidarte. Vamos, Gonza, cuando quieras. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, Llorando, también olvidar.
da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos con Verónica Selva, que es psicoanalista y escritora, y había quedado una pregunta gancho. ¿Hay que volver para mantener la distancia justa, hablando de esta última novela? Bueno, yo diría, por la pregunta tuvo que ver mucho con la atención a niños y con que al mismo tiempo yo era madre de una niña. Entonces yo, ahora te lo desarrollo un poco más, pero yo te diría, no sé si hay que volver, sino que hay que irse un poco para mantener la distancia justa, porque si no se sofoca, porque si no se ahoga y se pierden todas las coordenadas, ¿no? A lo mejor te tenía que haber preguntado hasta dónde hay que volver Ahí para va. mantener una distancia justa, ¿no? Ahí va, me parece que, ¿sabes qué es? Es ir y volver, y volver. Yo diría, la distancia justa es ir y volver. El Fordá de Freud. Sí. El juego del carrete del niño, porque ahí sí, cuando vos podés irte y podés volver y podés entonces dar espacio, la distancia es más saludable. Y eso creo que en todos los ámbitos, en la profesión muchas veces se te cuelan pensamientos personales o angustias no resueltas, sobre todo a mí, no sé, en tu experiencia, pero a mí en la experiencia de atención a niños, sobre todo porque el niño es un ser desamparado. Si no lo cuidan sus padres o si no lo cuidan sus tutores o encargados, ¿quién lo cuida, no? Entonces, cuando te llega un chico a la consulta que está desprotegido en los lugares en donde tiene que estar protegido, desamado donde tiene que estar amado, uno siente que tiene que suplir algo de eso, y no es suplir algo de eso, pero también te preguntás, ¿pero qué hago entonces? ¿Qué es lo que puedo hacer si los padres que deberían bien amarlo lo están maltratando o hay violencia? Bueno, ahí es donde me surge a mí la pregunta por la distancia, ¿no? Y ahí, bueno, es un poco el hilo conductor de toda la novela, porque es la distancia entre Sara y su paciente y la distancia entre Sara y su hijo. Que ninguna de las dos relaciones pudo encontrar la distancia justa o saludable. No pudo. Hasta que lo trabajó. Hay una escena en el libro que es muy importante, que es una cena en donde está el hijo con su pareja y donde está Inés y donde está Sara, y ahí algunas cosas se resuelven, pero no mágicamente, se resuelven con humor, se resuelven poniendo cosas arriba de la mesa, y hay un antes y un después de esa cena. Y ahí hay algo de la distancia que yo diría nunca se encuentra, pero que pudieron manejar un poquitito mejor. Qué bien, Vero, porque es universal. Yo leo este título y quién no piensa en algún vínculo en lo personal donde este título casi se impone, ¿no? O sea, la distancia justa. ¿En qué momento lo pensaste el título? ¿Vino al final? ¿Ya vino en el durante? ¿Cómo fue? No, surgió a partir de un capítulo en donde ella, Sara, está soñando. Ella tiene muchas pesadillas de noche, es una psicoanalista que tiene terrores nocturnos, que duerme mal, que le tiene un poco de miedo a la oscuridad. Y tiene un sueño con su hijo que
que solía, viste, los nenitos, los chiquitos se te escapan un poco en la plaza, empiezan a salen corriendo y vos no sabés hasta dónde decir, bueno, que llegue hasta ahí o empezar a correr. O si da vuelta a la manzana y no lo ves más, uy, no lo veo. ¿Hasta dónde dejarlo? ¿Hasta dónde ir y agarrarlo? ¿No? Bueno, este juego con el nene, Sara tiene un sueño en donde el hijo desaparece. Porque no encontró la distancia justa. Y cuando dije distancia justa, dije, este es el título. Claro. Hablando de esto, de analistas con terrores nocturnos, otro de los mitos que también tenemos que desactivar es que somos perfectos. No, patinamos por muchos lugares como cualquier persona. Totalmente. La cuestión, supongo que estarás de acuerdo, es que por nuestra profesión nos podemos correr o tratamos constantemente de corrernos a un lado para que esos lugares por donde patinamos no influyan en el otro, ¿no? Exactamente. Me gustó esto, los personajes que sean reales, ¿no? Que no sean ni superhéroes, ni super malos, malvados, o buenísimos o malísimos. Eso es muy de telenovela, ¿viste? Claro. No, el personaje tiene que ser creíble y a todos nos pasan cosas, siendo psicólogo, siendo psicoanalista, pero es verdad lo que vos decís, es saber correrte, porque tenés cierta elaboración sobre los temas que a vos te angustian, entonces te corres. Pero bueno, si uno no piensa que todos tenemos falta, que todos estamos agujereados, que nadie es perfecto, y también atiende mal, porque si vos pensás que tenés la verdad y que podés llegar a la perfección, y viste, mejor le diría a ese paciente que salga corriendo. Sí, claro. Ahí no. Ahí, claro. Sí. Vero, el arte de tapa es precioso. ¿A quién se le atribuye? Se le atribuye a la editorial. Ah, sí. Bien. Me presentó 4 diseños que tienen que ver con escenas del libro. Y a mí me gustó porque se notaba que habían leído hasta los detalles, porque son escenas que son detalles. Esa, de hecho, no es que sea una escena muy importante, la de los guantes con la pala, viste, es una escena en donde Inés estuvo revolviendo la tierra antes de irse. Y Sara se queda sola los fines de semana y no le gusta quedarse sola. Y después adentro también hay un dibujito de un tarro con insectos, un frasco con insectos, que también es muy importante como particularidad del hijo. Entonces me gustó, el reloj, viste, Sara mientras atiende está con el reloj atrás de los pacientes y lo mira, especialmente cuando hay un paciente que la duerme, que le resulta muy plomo, muy tedioso, mira el reloj. Entonces, fueron como poniendo detalles del libro. Sí. Y el color es un color que me gusta mucho. Precioso. Y que además ellos me lo sugieren porque había 2 opciones, o en negro o en azul, ese azul petróleo. Que es petróleo. Sí, divino. Y me gustó más, sí. Sí, muy atractivo, muy atractivo. Así que esto de que se aburren también es una manera de humanizar a los psicoanalistas, ¿no? Sí, hay pacientes que aburren. Hay pacientes que aburren. Hay que decirlo con todas las letras. Claro. Había que decirlo y se dijo. Se dijo. Sí, claro. Sí. Hay pacientes que son apasionantes. Hay pacientes que son revulsivos. La vida, así como a uno le caen, como a las personas que no se dedican a esto. Totalmente. Hay gente que le cae bien, más o menos o mal. Claro. A nosotros nos pasa lo mismo. Ver, ¿dónde encontramos el libro? Bueno, la verdad es que es fácil de encontrar y eso es bueno. Las cadenas Cúspide y Jenny las tienen. Bien. Y como cadenas están en todo el país. Y después hay algunas librerías que no tengo acá el listado, pero como te dije antes, Eterna Cadencia, también te digo Hernández en Corrientes, en unas cuantas librerías, pero si no querés fallar y la querés encontrar sí o sí, Cúspide seguro primero y Jenny segundo, ahí está seguro. Bien. ¿Dura el entusiasmo todavía? Dura el entusiasmo porque además, por suerte,
ha tenido bastante repercusión y me están llamando de diferentes lugares y siempre lo agradezco porque la verdad es que los autores que no somos conocidos, bueno, nos vienen bien estas ayudas de la gente que nos quiere escuchar. Y también, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta hacer reseñas de libros de otros, también como ayuda a esos otros que tampoco son tan conocidos, pero que son buenos escritores. Claro. Así que, bien. Bien, buenísimo. Tenemos que ir al último corte, Bien. ya el último corte, mira. Estamos con Verónica Selva, que es psicoanalista y escritora. Y hay una pregunta gancho. La maldad de los... Me encanta el concepto de la maldad de los objetos inanimados. Yo siempre digo que es la perversidad intrínseca de los objetos inanimados. Tienen que ver con uno también. ¿Es sin querer queriendo? No la cuentes ahora. Vamos al último tema. Y como no podía ser de otra forma, Alejandra Schiuma y Sin Querer. Vamos, Gonza, cuando quieras. Sin querer, la vida y yo llegamos bien hasta aquí, hasta hoy. No pedí nacer, pero bueno, aquí voy. Que vienen en mí, que van, abrazo, llanto y despedidas, sublime el sueño que me dejó. ¿Dónde estoy? Sin querer me tocó ser lo que soy, día y mes, también años. No pedí que hubiera esa noche de amor que se fue hace tiempo. Que nunca se tocan y otros se cruzan al azar. Sublime el sueño que me dejó en el lugar donde estoy. Hasta aquí, hasta hoy. Famosos entre nosotros. Porque todos tenemos algo para contar. Último bloque en Famosos entre nosotros. Hoy estamos con Verónica Selva, psicoanalista y escritora, y quedó una pregunta gancho. Quedó una pregunta gancho. La maldad de los objetos inanimados es desde uno, así que se da sin querer queriendo.
Bueno, ese título, ese título tan amado que también amó la editorial que me publicó el libro de cuentos, porque mi papá, no es originalidad de mi papá, obviamente, pero lo que era la ley de Murphy, Ujú. mi papá decía, bueno, la maldad de los objetos inanimados no es un invento de él, pero la nombramos de esta forma. Y bueno, y es en ese cuento, en ese libro de cuentos, un personaje que quiere arreglar las cosas y por querer arreglarlas las arruina, ¿no? Ujú. Todo lo que puede salir mal va a salir mal. Es un Ah. poco eso. Hablaste de mí. Y entonces entra en una especie de increscendo ese cuento que para mí me parece maravilloso, La maldad de los objetos inanimados, que ese es el ejemplo del narrador humorístico cuando en realidad está hablando de una persona que está sufriendo muchísimo, porque es una persona que tiene un TOC importantísimo, no puede ni salir a la calle, ni porque se le pueden caer cosas en la cabeza, ni tampoco dejar entrar gente en su casa. Entonces, si vos lo contás como un caso clínico, es espantoso, pobre Ujú. mujer. Pero como lo conté en un increscendo de un narrador humorístico, te lleva hasta el final queriendo saber cómo resuelve las cosas o cómo no las resuelve. Y la maldad de los objetos inanimados se refiere un poco a eso, a que mi papá decía que, y sí, si te untas una tostada con mermelada y se te cae al piso, se te va a caer del lado de la mermelada, porque bueno, los objetos tienen su intención también. Claro. Vero, te quería preguntar, a la hora de escribir, Mm. ¿cómo juega la emoción en vos? Mm. ¿Te vas emocionando cuando, digamos, eso que estás contando tiene que emocionar? Agrego una pregunta más, ¿te tiene que emocionar a vos para saber que es muy probable que emocione a los demás? No sé si tiene, pero sí lo hace. Y Ujú. creo que es medio garantía de que puede emocionar a algunos el hecho de que me haya emocionado a mí. Mm. Y también, sobre todo, recuerdo un cuento corto, El abuelo, que también lo publicaron como es un libro solo de un cuento, digamos, porque está en una serie de libros de cuentos que sale por una edición que de Omayu se llama Heidegger Fuego. El abuelo, yo lo empecé y lo terminé sin levantarme de la silla y sin parar de reírme. Ujú. Y la verdad es que no es gracioso porque es trágico lo que pasa, pero el narrador lo cuenta de una forma que te reís. Y bueno, y también hay cuestiones que escribí que me emocionaron y también cosas que cuando las estoy escribiendo me ponen la piel de gallina. Ujú. Y me gusta cuando soy tomada por la escritura y no puedo parar y no tengo bloqueos, Claro. cuestiones que pasan pocas veces, pero a veces pasa que estás ahí tipeando y sale. Claro. Pero hablando de emoción, a mí me emocionó de comienzo la dedicatoria del libro. ¿Querés contarnos algo? Sí, Ujú. la verdad es que hay algo que con mi hermano los dos le atribuimos el uno al otro sin saber que a los dos nos pasó más o menos lo mismo. Yo estudié psicología porque él me mostró un día un libro de Freud. Ujú. Y yo ya era licenciada en ciclo básico porque no sabía qué estudiar. Entonces hice 2 años y medio de ciclo básico porque iba cambiando de carrera. Entonces, cuando mi hermano me dijo, toma, lee esto. Y digo, qué lindo, qué bueno. Y él me mostró un camino entonces. Con un libro me mostró un camino. Me mostró el camino de la profesión. Y por otro lado, los libros de la casa estaban en la habitación de él. Y entonces a mí me parecía que era la habitación de la escritura, de la lectura. Y bueno, él después no continuó leyendo tanto, pero él era un gran lector antes también.
Y sí, me mostró el camino de la profesión sobre todo y el camino de la lectura, que son dos grandes cosas para mí. Es muy bello. ¿Lo lees? Si me permitís, lo leo. Mm. Dice, a mi hermano que un día me dio un libro de su biblioteca y me mostró un camino. Ujú. Es precioso. Hermoso, hermoso. Nos queda muy poquito tiempo. Como colega, Mm. ¿cómo reaccionan tus pacientes cuando le decís que sos escritora? Lo saben porque mi Claro, vos perfil- atendés niños, más que nada, No, pero adultos sobre también. todo adultos, sí, niños poco. Ajá. Pero sobre todo adultos. Ujú. En mi foto de perfil de WhatsApp están los 3 libros publicados, Ujú. con lo cual ya lo saben, apenas me contactan y Sí. hay y a veces hasta es un punto transferencial que nos une como algo en común, como un interés en común, pero en general no es un obstáculo en lo más mínimo, obstáculo no es. No sé si algún paciente, sí, un paciente sé que fue a buscar un libro mío a una feria de editoriales independientes, después el resto no lo sé, al menos no me lo han contado. Y se ven, alguno te dijo, ay, mirá, este personaje soy yo. O en este, uy, acá, justo esta escena es la que yo te conté hace 2 años. No pasó, ¿sabes qué no pasó? Ujú. Pero ¿sabes que no pasó que yo haya utilizado una escena? Ese es el tema. Ajá. Pero no te lo digo como ética, te No, lo no. digo porque a veces digo, no se me ocurre de qué escribir y tengo tantas historias. Claro, todo el tiempo. ¿Por qué no uso algo de lo que tengo en el consultorio? Y no sé, es como que está como dividido. Lo que sí es un punto de partida, no de llegada, es el personaje de Sofía de la novela La distancia justa. Eso sí, porque eso fue verdad, digamos que tuve una paciente de 6 años con estos padres que van a leer. Ujú. Cuando compren La distancia justa van a ver una niña verdaderamente en situación de riesgo y eso fue verdad. Lo que no fue verdad es todo lo que pasó después. Esta chica vino poco tiempo y eso es todo lo que tuve. Pero el comienzo fue así. Entonces ahí sí hay una inspiración que yo tengo en un comienzo de análisis de hace muchos años. Claro. Bien. ¿Por qué tendríamos que comprar La distancia justa? Bueno, yo tengo Sí. el privilegio de que nos hayas obsequiado el libro y te agradecemos, pero ¿por qué uno podría o tendría que acercarse un poco a esta obra, a esta novela? Bueno, porque está buenísima. Qué genial, me encantó, me encantó. La verdad que es muy Claro. divertida. Está... Bien. Y ahonda en la mente humana, ahonda mucho en la mente humana. Bien. Profundidad, diversión, bueno, todo Bien. esto. Mira, Y bueno, Mirá con qué cierre. esto ya es un cierre exactamente como para que vayan a adquirir La distancia justa de Verónica Selva. Ha sido una charla hermosa, te agradecemos profundamente. Vamos a despedir como a todo FEN con un aplauso y agradecerte, Ay, Verónica muchas Selva, gracias. tu presencia, psicoanalista, escritora. Señores, un placer, ¿eh? Gracias, Vero. Un placer ustedes. Sí. muchísimas gracias, Verónica. Le agradecemos también a nuestro operador, Gonzalo Sorais, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su galería de arte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y al Cineclub Núcleo. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Trentopic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo y esperen las novedades. Vamos, hasta luego. Chao.